Jueves 18 de junio de 2020, nuevamente transmitiendo, grabando para la Caja de Pandora y con la alegría de comenzar un nuevo ciclo educativo terapéutico, por supuesto. Tenemos una compañera de ruta dentro de una aventura que se llama y va a continuar llamándose Educación Integral, Conciencia y Alimentación, EHCI más Christine Schlack, uniendo estas dos personas, estos dos sistemas, estas dos experiencias, escuelas, métodos y así sucesivamente. Tanto Carlos Guillermo Senra de este lado como Christine Schlack, claramente combinamos, creo que, dos cuestiones importantes en relación a poder sentarnos con tranquilidad, con autoridad, a compartir y a enseñar, que son el registro propio, el espejo de los otros, la investigación permanente, reacomodarnos si tenemos que reacomodarnos, aprender si tenemos que continuar aprendiendo. Y bueno, yo venía pensando, quizás alguien piense que esta es una nueva área de la Caja de Pandora, relacionada con la belleza nórdica, la belleza germana. La belleza nórdica y o germana nos acompaña, pero en materia, como decíamos, de este nuevo ciclo, Educación Integral, Conciencia y Alimentación. Christine, saludamos y te recibimos con mucho placer. Hola, Carlos, ¿qué tal? Encantada. Qué introducción más bonita. Muchísimas gracias. Y para mí es un placer poder poner mi granito de arena para que podamos ayudar juntos a que las personas tomen más conciencia, se puedan amar más, apreciarse más, aceptarse más, y todo esto en combinación con la alimentación, que es tan importante hoy en día. Porque realmente muchas personas todavía, ahora cada vez más, no son conscientes de lo importante que es alimentarnos bien, tanto porque no solo alimentamos nuestro cuerpo físico, sino también el espiritual, el mental, el emocional. Entonces, la alimentación que tomamos es mucho más que solo comida. O sea que si lo comparamos, por ejemplo, con un coche, al coche le ponemos la mejor de las gasolinas para que funcione bien. Es que va mucho más allá de eso. Depende de cómo comas, de la manera que mastiques, de la conciencia que tomes a la hora de comer, pues esto te puede perjudicar o te puede ayudar mucho a la hora de tener una vida completa y un bienestar integral. En este sentido, pues me he especializado en este campo porque sí que realmente hay muchos especialistas que te ayudan a la hora de hacerte una dieta o a la hora de enseñarte cuáles son los alimentos más adecuados. Y por otro lado están los psicólogos, están los coaches que te ayudan en el tema emocional, pero hay muy poca gente que lo relaciona. La emoción con la alimentación, por un lado, y cómo nos puede afectar también de cómo comemos a la hora de nuestras emociones. Porque sí que es verdad que la vía hacia un lado sí que la conocemos más y cada vez la escuchamos más, que es que si tienes, por ejemplo, ansiedad, tienes depresión y comes de cierta manera. Pero lo que muchas personas no saben a la hora de querer salir de este círculo vicioso, de este infierno que realmente viven, es que de la manera en que comemos también nos puede dificultar esa salida de este círculo vicioso. ¿A qué me refiero? Por un lado, si lo miramos desde la vertiente emocional que nos afecta a la hora de comer, es una situación que en función de las herramientas que hemos adquirido en nuestras vidas, nos va a afectar de una u otra manera. ¿A qué me refiero? Una situación X, puedes tener a 3 personas que tengan la misma situación y en función del pensamiento de cada uno, el sentimiento de cada uno, cada una de las 3 personas van a reaccionar de forma distinta. Y una persona lo va a poder solventar muy bien con las herramientas que le han enseñado, otra persona igual se ve bloqueada y otra persona igual recurre a la comida. ¿Por qué es eso? Si realmente la situación de salida es la misma. Entonces, depende mucho de cómo nos hemos criado, de los valores que nos hayan dado, de si nos han sabido valorar de pequeños, si tenemos la autoestima alta o baja, de si tenemos miedo al fracaso o no lo tenemos, si tenemos miedo a sentirnos ridículos, si tenemos miedo a que si exteriorizamos esta voluntad nuestra, este pensamiento nuestro, si las otras personas lo van a aceptar. Entonces, muchas veces
las personas que tienen trastornos alimenticios realmente no han sabido gestionar bien cualquier situación cotidiana o los traumas de una manera más sana que no sea recurrir a la comida. Sana, entre comillas, porque realmente hay cosas mucho peores. Está el alcohol, están las drogas, está fumar. La diferencia entre estas dos cosas es que cuando tú fumas, bebes o te drogas, sí que es verdad que el enganche físico es mucho mayor, pero una vez que has salido de ese vicio, tú no necesitas ni el alcohol, ni las drogas, ni el tabaco para sobrevivir. Y la comida sí que la necesitas. Por lo tanto, en este sentido es más complicado lidiar con temas emocionales que nos afectan a la hora de comer, porque realmente necesitamos la comida para sobrevivir. En este sentido, es importante, una vez que hemos visto esa vía de ida, pues también ver la otra vía de vuelta, que es en función de cómo nos alimentamos, esto puede también tener un efecto rebote, porque si tú te alimentas con muchos azúcares, con comida insana, con grasas insaludables, con muchos aditivos, con componentes que crean adicción como el café, los carbohidratos, según qué marcas, la Coca-Cola, por ejemplo, es un claro ejemplo. Entonces, todo esto también nos va a influenciar mucho a la hora de tener mejores o peores emociones, más cuando queremos salir de ese círculo vicioso. Y es una manera de entenderlo y quizás de una forma más abierta, y para animar a las personas que quieren hacer cambios en sus hábitos alimenticios, que sepan que no es que sean mentalmente débiles cuando quieren hacer el cambio. O sea, que el primer paso es tomar la decisión, ver realmente, vale, no estoy bien, quiero hacer un cambio porque no estoy bien en este círculo, sé que me pasa algo. En primer lugar hay que aceptarlo, no eres mejor ni peor por recurrir a la comida. Es un gran paso tomar la decisión de que quieres salir de allí. Que mentalmente igual estás preparado, pero tienes que tener en cuenta de que tienes ese enganche físico también. Una vez que tomas conciencia de ello, quizás sea más fácil o no tengas esa tendencia de pensar tanto, de acuerdo, no soy mentalmente débil. Pero si yo en el primer intento no logro cambiar de hábitos, no es que sea mentalmente débil, es que fisiológicamente tengo un enganche a cierta comida. Eso es un punto muy a tener en cuenta. Entonces, esto es un poco a lo que me dedico yo, como introducción. Muy bien, perfecto. Es lo que necesitamos, saber de la vida, de la colocación que tiene la alimentación en tu vida. Y yo me voy a permitir contextualizar la alimentación dentro de mi sistema. Educación Humana Coaching Integral, sistema de orden y de terapéutica integral. La premisa del sistema mío y el lugar que tiene la alimentación es el siguiente. Como premisa básica, que la mayor parte de lo que llamamos problemas dependen de nosotros mismos. Y considero que hay pocos problemas que yo categorizo como reales, que realmente es el mundo haciéndonos daño o al menos la necesidad nuestra de buscar alguna solución técnica, alguna solución especial por algo que realmente no podamos arreglar desde nosotros mismos. Entonces a eso le llamo problemas reales. Y a todo lo demás me gusta llamarlo más o menos problemas irreales porque realmente no existen. Tienen que ver con que no administramos nuestro sistema. Entonces, eso como premisa básica, digamos, dando viste que somos amigos por ahí de las cifras, de los porcentajes. Yo puedo aventurar uno, puedo decirte, y creo que el 95% de lo que llamamos problemas son problemas irreales, depende de nuestra falta de administración valga la redundancia, nuestro propio sistema, y dentro de eso construyo, o al menos estructuro, un sistema en base a lo siguiente. ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? Decidirme a administrarlo. O sea, con saberlo no hago nada. Está muy bueno entender, pero hay que entender y actuar. ¿Cuál es la primera gran tuerca que tengo que tocar? Creo que comprender que el gasto de energía a todo nivel es el principal factor regulador. ¿Qué es regular? Recordamos, regular es proveer lo que falta y eliminar lo que sobra. ¿Por qué en general no estamos bien regulados? Porque somos muy cómodos, te lo dice Uliriano, el más cómodo del zodíaco, y por lo tanto nos cuesta eso de movernos por nosotros mismos, queremos movernos por impulso. Pero lamentablemente para
para este que es el primer cómodo, el libriano, conviene que veamos la vida de otra manera. Había un maestro Gurdjieff que decía, usted tiene que cambiar la manera de verse a sí mismo en el sentido de verse como un mecanismo sobre el cual tiene que actuar, lo cual puede sonar a una cosa horrible o deshumanizada, pero lamentablemente es así. Si uno no interviene en uno mismo, estamos hechos de partes que quieren vivir cada una para ella misma. O sea, la parte emocional, si no estaba supervisada, quiere tirar todo para su lado, el cuerpo también, la mente también. Entonces, volviendo a Gurdjieff, tiene que haber un cochero conduciendo toda esta estructura, porque si no metemos mano, no administramos, cada una de nuestras partes tienden a vivir para ellas. Entonces, entendiendo que tenemos que administrar nuestro sistema, una premisa muy importante es entender que el gasto de energía es el primer factor regulador. Después ya pasamos a cosas más específicas. ¿Qué poquitas patas de esa mesa, que es el orden general básico, considero como específicos? Como importantes: administración de la actividad, del descanso y de alimentación. Entonces creo que por mi parte está todo más que dicho en ese primer esquema mío concreto sobre, bueno, tengo que gastar energía, regularme, administrarla. Primera de las 3 o 4 cosas básicas, la alimentación. Y quiero dar testimonio de por qué aprendí que esto debe ser así. Seguramente vos tendrás los tuyos. Hoy escuchaba tu entrevista del día 11 de junio, donde dabas el testimonio que querías dar en ese programa, que hasta sos libre de dar el testimonio que quieras, en relación a qué es lo que te hizo comenzar a cuidar la alimentación, a entender que era importante hacerlo. En mi caso me impresionaron mucho 2 cuestiones relacionadas con cómo haber metido mano en la alimentación me reordenó, me reacomodó. Una tuvo que ver con uno de los mejores consejos que me dieron en la vida. Tenía que ver con una situación de vida por la cual yo amanecía invariablemente desde que tenía memoria, como si fuera una mezcla de, no sé, de moribundo con tetrapléjico. Era una cosa horrible. Amanecía y estaba 1 hora más o menos en un estado de inercia, de lentitud, de astenia, al cual no le encontraba ninguna solución. Hasta había ido a, ¿cómo se llaman los especialistas en hormonas? Endocrinólogos, ¿no es cierto? Había ido a un endocrinólogo, a un clínico, me había hecho distintos tipos de análisis, y yo seguía con mi astenia matinal, con mi abulia matinal, hasta que una persona me dio varios consejos, entre ellos, partiendo de que yo le dije que cenaba alrededor de las 11 de la noche, me acostaba a la medianoche, me dijo, nunca más vuelvas a comer después de 7 o 8 de la noche, nunca más te vuelvas a acostar, más o menos entre luego 10 o 11 de la noche. Hay un horario, hay una energía determinada para el sueño profundo, que está aproximadamente entre las 10 de la noche y las 2 de la mañana. Hay una energía ideal para el metabolismo, que está aproximadamente entre 8 de la mañana y 8 de la noche. Respetá esas reglas y, especialmente, me lo remarcó, no cenes, la cena es muy mala. Mágicamente, no te voy a decir que me curé 100% de mi astenia matinal, pero que mejoró de una manera absolutamente sustancial. Y después tuve que ocuparme de otros detalles menores, de otras cuestiones relacionadas con lo que se llama sintonía fina. Pero eso fue, creo que, el primer golpe que me dio la vida en relación a hacerme tomar conciencia de que tengo que cuidar la alimentación, porque si no puedo llegar a volver a caer en estados de malestar, de desorden, de negatividad. Y otro es que viví la experiencia de una autocuración de diabetes. ¿Con qué tuvo que ver mi autocuración de diabetes? Con, respectivamente, haber utilizado el protocolo de Andreas Moritz de limpieza hepática y con haber comenzado a tomar té de moringa, que continúo tomando y no pienso abandonarlo nunca más, del mismo modo que el agua de mar. Yo digo que soy una especie de pescado, me alimento a agua de mar. Es impresionante la consistencia que tiene, la saciedad que genera, es la típica saciedad de la proteína. Bueno, pero estamos muy bombardeados por esa falsa idea de que
solo la carne tiene todos los aminoácidos y las proteínas. Bueno, hay muchos caldos nutritivos en la vida. Uno de ellos es el agua de mar, que es impresionante la sensación de saciedad que genera y de nutrición genuina. Entonces, hay dos pautas en relación a cómo es que entró la noción de que hay que cuidar la alimentación para seguir adelante, sano, consciente, y cómo después fui agregando cosas. Eso, por supuesto que va a sobrar el tiempo para que vayamos compartiendo experiencias personales. Por supuesto, muy interesante lo que dices de eso. Muchas personas me han dicho cuando yo me cambié al veganismo hace más de 2 meses, siempre lo había intentado, la verdad es que la carne nunca me llamó mucho la atención, pero todo el mundo me decía, vas a tener problemas con las proteínas. Y pensé, bueno, no te preocupes que yo lograré, voy a encontrar la manera de que me lo supla de manera vegetal. De momento, sí que es cierto que voy encontrando cosillas y sobre todo, antes de volver a las proteínas, me gustaría decir una cosa, es que el estrés que sufren los animales cuando están en estabulación y se les mantiene en masa para que nosotros nos podamos alimentar, ese estrés nos lo comemos, ese miedo también. Cada vez se escucha más. Hace 10 años comentabas esto y te tachaban de loca, ¿no? Sí. Pero suerte que hoy en día cada vez hay más conciencia en este aspecto. Es tan fácil como compararlo como cuando, por ejemplo, tú eres una persona que se alimenta de forma muy sana y vas a un restaurante, pides una ensalada, unas verduritas y realmente te sienta fatal esa ensalada de estas verduras. Te preguntas, ¿pero por qué? Si me estoy cuidando un montón, el ambiente era chulo, los camareros muy simpáticos, una música súper relajante, pero no tenemos en cuenta de que en las cocinas de los restaurantes muchas veces hay muchísimo estrés y este estrés nos lo comemos. Y al igual que nos comemos este estrés de los cocineros de las cocinas, también nos comemos el estrés y el miedo de los animales, que cada vez se irá demostrando más. Aparte que realmente hay muchas alternativas. Sí que es verdad que hace 20 años o hace 10 el veganismo, sí que muchos veganos acababan con problemas de vitaminas y minerales, pero hoy en día ya no es el caso, ya no hay ninguna necesidad de tener alguna deficiencia cuando eres vegano. Ni siquiera vegano me refiero a ningún producto animal y no me refiero a ser extremista ni a no ponerme ya zapatos de cuero, eso no, ¿no? Eso es otra vertiente, ¿no? Pero realmente yo relaciono mi creciente hipersensibilidad a la hora de comer, porque realmente hay cada vez más alimentos que me sientan mal, lo relaciono con que vamos aumentando de conciencia y todas las partes nocivas que llevan los alimentos, como los pesticidas, los herbicidas, los antibióticos, las hormonas y sobre todo los metales pesados, que hoy en día se sabe cada vez más. Los metales pesados están en el aire, están en el agua, están en la tierra. Entonces, como no comieras totalmente ecológico, y ni siquiera así, seríamos capaces de evitar los metales pesados que hay en todos los sitios que nos encontramos y claro, no lo podemos evitar. ¿Qué pasa con los metales pesados? Los metales pesados no tienen término medio, de que no los elimina el organismo de por sí. Tenemos que ayudarlo con algas y en caso de que estén muy incrustados en nuestro organismo, hay que recurrir a incluso terapias alternativas que son muy potentes y muy válidas en ese sentido, ¿no? Lo que sí que me llamó la atención, y eso es a raíz de un libro que traduje de Dr. Eckhard Schila, un naturópata alemán, que se llama Candidalismo, que habla de las cándidas, y tampoco voy a profundizar ahora en esto, pero me llamó mucho la atención que las mujeres sí que tenemos la opción de eliminar estos metales pesados, que son la base de muchas enfermedades neurológicas, como cada vez la medicina tradicional ya también va a demostrar. Este libro lo escribió un misionario hace más de 10 años y cada vez la medicina habitual también está demostrando que realmente eso es cierto. Las mujeres con la placenta tenemos la oportunidad de desintoxicar nuestro cuerpo de todos los metales pesados que nuestro ambiente nos ha ciertamente obligado a ingerir porque es imposible evitarlos. ¿Qué pasa? Que pasando estos metales pesados a la placenta se lo pasamos a nuestro primigénito. Y está más que demostrado que hoy en día las alergias en los niños y los problemas de conducta cada vez están más acentuados.
Ya no hablemos de las vacunas, que tampoco quiero entrar en polémicas, pero está demostrado que las vacunas también tienen muchos metales pesados. Entonces son factores muy a tener en cuenta. Estos metales pesados también pueden aumentar estos cambios de ánimo que podemos tener a la hora de comer, y por eso es tan importante, como tú también has dicho, Carlos, la desintoxicación hepática, muy importante. Igual que eso, también es importante reforestar el microbioma de nuestro intestino, por el simple hecho de que, aunque hagamos un cambio de hábitos ahora, todos estos años hemos ido acumulando toxinas y estos componentes tóxicos que se han estado integrando y posando en nuestro intestino. Nuestro intestino, piensa que tiene 7-8 metros y sin fin de surcos. Si no haces una limpieza tanto hepática como de tu intestino, y no me refiero a una hidroterapia, que es, a mi modo de ver, según mis conocimientos, malísimo, porque no solo eliminas lo bueno, sino también lo malo, al revés, lo malo, sino también lo bueno, te cargas toda la flora intestinal. Por lo tanto, hay maneras mucho más saludables de hacerlo, ¿no? Haciendo la limpieza hepática, fortaleciendo tu microbioma y toda tu flora intestinal con prebióticos y probióticos. Sé que hay maneras muy saludables de fortalecer esto, pero sí que es verdad que a la hora de cambiar hábitos, no solo significa que tengamos que fortalecer nuestra mente, amarnos más, tener técnicas de cómo afrontar todo esto, porque si tú quitas de golpe una alimentación que te ha hecho tapar esas emociones que están subyacentes, si lo quitas de golpe, automáticamente estos sentimientos de la superación de la cual o de los cuales no has tenido las herramientas suficientes, te van a venir de golpe y te va a venir como un tsunami. Pero esto va en paralelo. Es muy importante también tener en cuenta esa desintoxicación de nuestro cuerpo en paralelo, de forma suave, a la hora de hacer cambios alimenticios. Y a lo que me decías del agua de mar, me parece súper interesante. De hecho, tengo una botella en casa. La voy a empezar, que la tengo ahí desde hace tiempo. Yo cada mañana tomo agua con medio limón y cloruro de magnesio, porque he descubierto que el magnesio también es muy importante es básico para la división de nuestras células, y hoy en día los alimentos ya no tienen el aporte de magnesio que necesitamos, como hace 50 años, que está demostrado que los alimentos ya no son los mismos, porque las tierras están más infectadas, Hiroshima existe, Chernobyl existe, la contaminación existe, entonces la calidad de nuestros alimentos ya no es la misma. Por lo tanto, es también un tema muy interesante saber que aumentando el consumo de magnesio, pues puedes ayudar a que todo tu organismo funcione mejor, y si tu organismo funciona mejor, automáticamente todo lo demás también va a ir a mejor. Cristín, creo que estamos promediando un muy lindo programa de presentación, educación integral, conciencia y alimentación. Yo conduzco otro ciclo que es conversaciones sobre esoterismo, y como te comentaba antes de empezar este programa, tenemos adoptada una sección final que creo que también podríamos aplicar acá, o al menos de mi parte, no te quiero condicionar, pero yo la veo como un buen final abierto, que es, por mi parte, al igual como te decía que en este otro ciclo, plantear alguna experiencia personal muy especial, muy particular, algún secreto, algún interrogante abierto, algún enigma, algún hecho curioso o demasiado curioso o fantástico relacionado con la alimentación. Y a mí me pareció un buen disparador final el siguiente, que es plantear de mi parte algunas pocas de las muchas posibilidades que hay de hambre artificial. Es todo un gran tema el hambre artificial. O sea, ¿cuál sería el hambre real? El hambre real sería aquel por el cual le damos al cuerpo lo que el cuerpo demanda, pero demanda porque necesite. Porque dentro del hambre artificial también existe responder a una demanda del cuerpo, que es una demanda falsa, que es el primero de esos puntos de hambre artificial que me voy a permitir comentar, que es el hambre muscular. ¿Y qué quiere decir el hambre muscular? Y es lo típico de una persona que
fue obesa, tuvo sobrepeso durante mucho tiempo, que produjo una pérdida de peso por algún método shock, o por lo que fuere, o como, no es por nada, lo tomes a mal, pero es un cuadro típico de muchas mujeres, tanto ante el duelo por un fallecimiento, por una separación, que se convierten prácticamente en un esqueleto. Es como una respuesta típica psicofísica de la mujer ante el duelo. Entonces, por el motivo que fuere, puede haber un paso del sobrepeso al poco peso, por alguna terapia shock o por alguna terapia shock generada por la vida misma. Entonces ahí la parte muscular pasa a tener una inercia de acostumbramiento, sea o más o menos. En este caso me voy a referir al menos, al bulímico, que pasa a ser anoréxico, dicho de manera extrema, ¿no? Entonces, efectivamente, podemos llegar a tener un hambre, con una sensación de hambre que no podemos cuestionar, ni muchísimo menos. Por el lado, valga la redundancia, la sensación misma, pero eso puede ser un hambre muscular artificial. Entonces tengan en cuenta eso. Una de las cosas complicadas de la vida es llegar a entender cómo a veces lo bueno y lo sano pasa por contradecir lo que queremos, lo que sentimos y lo que nos gusta. Ahí me permito volver a citar al maestro Gurdjieff, que en una oportunidad le decía a uno de sus discípulos: usted ve hacia sí mismo como un mecanismo. Y nuevamente, sonará todo lo horrible que pueda sonar, pero a veces es necesario y es importante. Quizás a veces no. Si uno se ve todo el día como un mecanismo, uno pasa a ser más un muñeco que un ser humano. Pero en situaciones como esta, donde las señales del propio cuerpo son negativas, van en contra de uno, y mejor veamos ahí como un mecanismo. Tratemos de ver como un observador y decir: no, acá mi estómago tiene hambre, por lo que fuere. Ya expliqué, situación de duelo, de pérdida brusca de peso, por lo cual se generó un acostumbramiento muscular a que esa cavidad que es el estómago se llene con más volumen. Y después voy a permitirme citar dos cuestiones ya relacionadas con lo psicofísico o con lo psicosomático, como se dice. Hay un punto muy interesante que suele formar parte, lamentablemente, de la vida de la gente llamada pobre, bueno, una cuestión del campo de la pobreza, que se llama el deseo inconsciente de acumulación. Y esto, aquí también está de por medio el hecho de cambiar de una situación de vida a la otra. Es decir, cuando una persona pobre pasa a tener una mejor situación de vida, le queda la inercia, así como al gordo le queda la inercia de tener el acostumbramiento muscular a cierto volumen, al pobre que puede pasar a alimentarse un poquito mejor, le puede quedar la inercia del deseo inconsciente de acumulación. De que cuando tenía poco, tenía que comer todo lo que tenía porque sentía que era una manera de asegurarse para cuando no fuera a tenerlo. Entonces acá también nos permitimos dar, no solo contar un dato curioso, sino advertir a quien pueda sospechar que tiene tanto un falso hambre muscular o un falso hambre psicosomático por deseo inconsciente de acumulación. Y después un factor general relacionado con la ansiedad. Yo creo que a veces es muy bueno definir las cosas por imágenes y no tanto desde el tecnicismo. Las dos cosas son importantes, pero quizás en un programa como este, a veces la imagen es mejor que la definición técnica. Yo creo que la mejor definición de ansiedad desde el lado de la imagen es decir, un ansioso es alguien que necesita calmarse todo el tiempo, pero con tanta mala suerte que cada vez que se dirige hacia algo que cree que lo va a calmar, tiene más ganas de calmarse todavía. Porque en realidad lo que tiene que controlar es las ganas de calmarse con algo, si no entra en una bola de nieve. Y bueno, y esto lamentablemente también puede afectar la cuestión de la alimentación. Que tengamos un hambre artificial producido por un síndrome general de ansiedad, definido como una inquietud interior por la cual tengo que calmarme con algo. Y bueno, lamentablemente lo que tengo que hacer es, nuevamente, ahí, tratar de verme como un mecanismo y entender que lo que tengo que tranquilizar es mis ganas de calmarme con algo, tengo que calmarme hacia adentro y no por algo de afuera, porque si no voy a entrar en un círculo vicioso, en una bola de nieve. Y bueno, de la ansiedad vienen los vicios, de los vicios las adicciones, y ahí su ruta, como decimos en Argentina. Así que bueno, Cristina, esta fue mi
mi humilde forma de terminar mi participación. Pues me ha encantado, de hecho me he hecho varios apuntes de lo que has dicho para poder añadir también, bueno, mi realidad al respecto, me ha parecido súper interesante. Y respecto a la ansiedad me gustaría añadir pues que es miedo al futuro, ¿no? Realmente es miedo a tomar las riendas de nuestra vida, es miedo a la no aceptación, miedo al fracaso, y la depresión por contra es estar anclados en el pasado. Entonces, ¿qué pasa? Que el pasado, nosotros tenemos 60.000 pensamientos, 70.000 pensamientos al día, de los cuales 95% son automáticos. Cuando nos levantamos, vamos al lavabo, cuando vamos en coche, casi todo está automatizado, que está muy bien, porque si tuviéramos que pensar en que tenemos que respirar, imagínate, nos veríamos locos, ¿no? Pero ese 5% que rige nuestra personalidad, nuestro cuerpo emocional, mental, físico, espiritual, ese 5% depende de nosotros. ¿Qué pasa? Que cuando estás en el modo automático al 100%, ese 5% está anclado o nos viene del pasado, y ese pasado lo tenemos en el presente y lo proyectamos a nuestro futuro. Hasta que nos damos cuenta que ese 5% realmente es donde nosotros podemos cambiar nuestras vidas. Porque ese 5%, por ejemplo, tú y yo ahora estamos hablando, estamos bien. O sea que ahora mismo no existen los problemas del pasado ni existe nada del futuro porque todavía no ha llegado. Entonces es importante empezar a estar en el aquí y ahora y realmente disfrutar todo lo que estamos haciendo y ser conscientes de ello. Porque muchísimas veces, la gran mayoría de las veces, no estamos en lo que estamos haciendo, estamos ya más allá. Tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, no sé qué. Y no estamos en el presente, o me ha pasado esto, me ha pasado lo otro, mira lo que me ha dicho esto, o sea que ahí estamos anclados en el pasado. Por lo tanto, es sumamente importante el poder llegar a tener la capacidad de abstraernos de ese pasado que nos estaba anclando. ¿Cómo estemos esto? Pues con la visión del pájaro, el hecho de saliendo de la situación emocional, de una forma muy efectiva que me gusta decir a las personas que realmente tienen un problema con la comida, les pido que lleven un diario por dos temas. En ese momento en el que tú escribes tus emociones, pasas las emociones del lado derecho, del hemisferio derecho de las emociones del cerebro, lo pasas como si pasases un hierro incandescente por agua fría y lo pasas al lado de la lógica. Y si pasas las cosas por el lado de la lógica, todo tu problema emocional se enfría. Digamos que el mundo emocional es algo que genera mucha energía y la lógica es como el neutro, ¿no? Entonces, una simple forma de pasar estas emociones de un lado del cerebro al otro es coger lápiz y papel, pues tengo todo el rato el lápiz aquí, y un papel y apuntar. En primer lugar, si no sabes identificar cuál es la situación que te ha hecho pensar de cierta manera, que te ha hecho sentir y reaccionar de cierta manera, que al principio puede ser difícil, simplemente apunta cómo te sientes cuando comes. O ya más allá, si eres capaz de identificar qué es lo que te ha hecho comer de forma compulsiva, pues poder identificarlo y cómo te sientes, nada más, sin buscar soluciones. Aquí no se trata de sentirnos culpables de lo que hacemos, sino se trata de aceptar de que realmente ahora, de acuerdo, no he tenido las herramientas suficientes para poder afrontarlo y enfrentarme a ello, pero ahora soy consciente de que esto es una película que ya no va conmigo. Esto es una película que igual iba conmigo hasta hace 2 minutos, pero ahora tomo las riendas de mi vida y pasito a pasito voy a ser yo la que mande sobre mí, porque la felicidad es una lección y no te viene de fuera. Nadie va a venir a tu puerta, te va a llamar, te va a decir, hola, soy la solución. Nadie va a hacer esto. Y respecto a lo que dijiste de la bulimia, la anorexia, me parece muy interesante también porque la bulimia realmente es hambre emocional. Son las emociones que no sabes gestionar y ahí cuando comes es que tu cuerpo físico está como desconectado y no tienes tope, o sea, que tú no tienes la sensación de saciedad. ¿Por qué lo digo? Por mi propia experiencia. Yo tuve bulimia y anorexia hace más de 20 años. Y realmente iba cambiando. Yo en un medio año podía subir 12 kilos y luego bajar 14 o 15. Y cuando realmente más delgada estuve, fue cuando me separé del padre de mi hijo. Y realmente ahí pesaba 53 kilos con mis 1,72 de altura, que yo ni lo percibía. Estaba delgada, pero la gente me veía súper enferma, pero una misma no lo percibe.
Y al igual que cuando yo comía por hambre emocional y tenía bulimia y pesaba 72 kilos, que para mi altura tampoco es que sea nada extraordinario, o no es que sea obesidad o sobrepeso, yo me veía gordísima. Entonces es la percepción que uno tiene de uno mismo. En ese sentido, realmente es un tema muy interesante, ¿no? Y que realmente la ansiedad es el miedo al futuro. Y entonces animo a las personas que si tú estás viviendo siempre en el presente, sin dejar que te influencien factores externos, porque ¿quién es otra persona para decirte a ti cómo tienes que sentir y pensar? Solo podemos sentir y pensar lo que nosotros mismos creamos y queramos sentir. Lo que tú decías, el ir a tu interior. Mi punto de inflexión en mi vida fue cuando realmente dejé ir todo. Lo solté todo. Pensé, bueno, realmente no puedo controlar lo que me viene de fuera. La única cosa que puedo controlar soy yo. Y la que quiero estar bien soy yo y nadie más. Entonces, gracias a esta experiencia, que ya hace muchos años que la superé, pues he pensado, quiero formarme, quiero poder ayudar a las personas, ¿no? Desde mi propia experiencia. Es como, ¿cómo voy a hablar yo, poder empatizar con esta situación o cómo mejor lo puedo hacer que no habiendo vivido yo mismo, ¿no? Y demostrando a las personas que realmente esto se puede superar. Y esto es lo que me ha hecho elegir este camino, digamos, ¿no? Poder aportar y poder ayudar a educar hábitos, que estos muchas veces esto no sale ni en la televisión, ni te lo enseñan en los patios de los colegios, solo te enseña, bueno, esto es la alimentación sana y esta es la alimentación mala, y ya está. Y las emociones que hay detrás, ¿qué es lo que nos hace realmente comer de una forma u otra? Pues nada, esta era mi aportación, mi aportación personal, de un poco hablando de mis secretos, ¿no? Muy bien, Cristín. Bueno, sabés, Cristín, que invariablemente, es decir, siempre nuestras plataformas en redes sociales, nuestros libros, nuestras vías de contacto van a estar en el texto explicativo de cada programa. Pero es lindo y es importante que en este nuestro primer programa cuentes el título de tu libro, tu plataforma, tu dirección electrónica en redes sociales y tus vías de contacto. Bueno, mira, este es mi libro, Conciencia y Alimentación es Vida, es la tercera edición, donde realmente, no sé si se ve. ¡Ay, perfecto! Sí, sí. Vale, fantástico. Sí. Aquí hablo es una mezcla entre vivencias personales que me han hecho tomar esta vía y un resumen de la formación que he hecho como Health Coach en el Instituto de Nutrición Integral de Nueva York. La verdad es que ha sido como un poco como cuando estás jugando al Tetris y todas las piezas al principio te llegan al tope y ya has perdido y no te encaja nada. Pues me ha gustado mucho esta formación porque me parecía muy lógica. Y como decía al principio, unifica lo que es la parte del nutricionista y del dietista con la parte del coach y el psicólogo. Es como, el health coach es como un puente entre los dos, ¿no? A mí me gusta colaborar con estos profesionales. Porque realmente por ejemplo, si tú vas a un nutricionista que te hace una dieta, pues yo estoy ahí para ayudarte a implementarla, ¿no? O si tú vas a un psicólogo, pero tienes problemas a la hora de cambiar tu alimentación, yo estaré ahí para ayudarte. Y por eso he escrito este libro, porque también habla de todas las áreas que tenemos en nuestra vida que son tan importantes para equilibrarnos y para sentirnos plenos y un bienestar integral. Por ejemplo, la rueda de la vida tiene 12 ámbitos. Solo mencionaré 4, que son los más importantes, que son la economía, el trabajo, son las relaciones, son el deporte y son la espiritualidad o conciencia. Me gusta más decirlo conciencia porque la espiritualidad se relaciona mucho con la religión, aunque no es así. Pero digamos que el crecimiento de nuestro ser espiritual para tener más conciencia. Si estos 4 pilares de tu vida están equilibrados, pues tendrás mucho más ventajas de lidiar con los problemas que te vienen el día a día que no otras personas que no tienen estas herramientas, ¿no? Entonces, pues son introducciones a estas 12 áreas de nuestra vida, que también está el tema de cocinar en casa, está el tema de la vida social, y en total son 12, entonces hablo en mi libro de estos 12 ámbitos, aparte de toda la parte teórica y también la parte de cómo me ha afectado a mí en mi vida, mi experiencia personal al respecto,
y también de una introducción a las 25 dietas más importantes que hay en el mercado, porque me parece muy importante que si tú quieres hacer un cambio de hábitos estés informado o informada. Porque hay muchas dietas súper famosas que han causado tantos estragos a nivel de salud que como mínimo quiero ofrecerles las herramientas a las personas que tengan un poco de información antes de lanzarse a alimentarse de una forma u otra. Y voy por la 3ª edición y me hace mucha ilusión. Y para mantenerlo todo en una línea, mi libro se llama Conciencia de Alimentación, es vida, mi página web se llama Conciencia de Alimentación, mi Instagram se llama Conciencia de Alimentación, mi Facebook se llama Conciencia de Alimentación, para mantener un poco la misma línea, porque si digo que soy Christine Schlag, me parece que nadie me va a encontrar aquí en España. Bueno, Christine, creo que fue un lindo comienzo para Educación Integral, Conciencia y Alimentación, y nos veremos en la próxima producción, en nuestro segundo capítulo. Muchísimas gracias, un placer, me ha encantado. Hasta luego.